Bien, pasaron 18 minutos de la hora 18. Les dije que en la radio también estaba, lo teníamos no en el banco de suplentes, en la sala de espera, y le agradecemos porque son de las personas que todavía cuando llegan a un lugar golpean la puerta con los pies, porque vienen con las manos ocupadas. Ha traído unas masas para compartir con el mate. Carlos Rubén Simón. Eh, que viene a hablar seguramente de un acontecimiento que lo tiene ocupado durante estos días y que va a tener su festejo en los próximos días. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes. ¿Seguís siendo radical? Más que antes. Ajá. Sí, señor. Quedan todavía algunos peludos viejos que siguen haciendo cuevas. Eh, Antes de meternos en el tema, por lo que te interesa hablar, eh, el hecho de que se hayan perdido los colores tradicionales o los sellos tradicionales en la elección, como podía ser lo de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista, a ustedes que tienen una militancia política de muchos años, seguramente un cosquilleo interno les produce, ¿no? Totalmente. Totalmente, porque eso va atrás de una impotencia, de una desigualdad y de tomar decisiones de aquellos que tal vez no sientan al partido o a la militancia como lo siente uno acá en los pueblos, o aquel apasionado, viste, que se dedica de por vida a esa militancia, ¿no? Hay gente que no le importa cambiarse de partido o cambiarse de color, que no es mi caso. Nací radical y me voy a morir como un radical. ¿Sos hijo de radicales o tus viejos o tu familia no tenía pertenencia política alguna? Mis padres eran peronistas. 4 hermanos peronistas y Ajá. 3 hermanos radicales. Dije, bueno, no estaba solo porque ahí aparecería José Larralde diciendo parece mentira que desde una misma sangre salga la cruza cambiada, ¿no? Claro, pero yo creo que ahora mis hermanos peronistas están más del otro lado, no del lado del radicalismo, pero de un bien común en otra militancia, porque hoy piden por favor los mismos peronistas, que son mis hermanos, piden un gobierno militar, ¿no? Porque tampoco este hombre que está ahora reúne todas las condiciones como para ser presidente para mí, ¿no? Ahora, ¿no te parece que este hombre es presidente porque los profesionales de la política chocaron todo lo que manejaron? Justamente porque perdieron su identidad, lo que vos dijiste al principio. Al perder su identidad le da lo mismo de ir para un lado que para otro, para donde te lleva la ola, ¿no? Entonces nadie guardó esa Unión Cívica Radical o el peronismo, digamos, autóctono, digamos, el viejo peronismo y el viejo radicalismo. Se desbandó de tal manera, se hicieron todas estas alianzas que yo siempre dije. Yo alguna vez, que en paz descanse por Horacio López, le digo, mirá viejo, esto es como unir un cuatrerismo con un gerente de banco, un médico. Porque le digo, hermano, estamos mezclando todo acá, no, le digo, no creo que esto tenga buen fin. Y bueno, ellos lo veían de otra manera, eran más políticos que uno, más técnicos políticos, pero la pasión y el corazón y el sentimiento no cambia. No, yo creo que la alianza fue para ir para atrás y no para avanzar, y menos en beneficio de la gente, porque se desmadró todo, ¿no? Sí, a veces se mira todo en una competencia electoral y se pierde de vista que atrás se entregan ideales, porque cuando mezclas peras con manzanas es difícil después Y volver te para atrás. salen pepinos. Sí, sí, te salen pepinos, Mario, porque esto no sucedió. Porque aparte, esta gente que hizo la alianza se olvidó algo muy importante. No fue solamente los ideales, se olvidaron de la gente. ¿Me entendés? Se olvidaron de la sociedad toda, de ambos partidos políticos. Porque cuando
hay alguien que no te representa, vos andás por cualquier lado, andás por la banquina, andás por medio de la calle, andás en contramano. Pero cuando vos tenés un conductor, hablando de política, escúchame, la llamado de atención, el corregirte y todo eso, y cuando vos tenés en más que nada un líder, entonces vos estás comulgando todos los días con la verdad y con esa militancia que te enseñó, ¿no? Que fue la doctrina de estos dos grandes partidos políticos, ¿no? También es cierto que a veces se pregona, se hace campaña con, creo que con cuestiones sensibles a la sociedad siempre, porque bueno, yo soy un poco más chico que vos, pero no mucho, y he vivido escuchando en campañas políticas trabajo, casa, educación y justicia. Todo anda para la mona. Eh, Pareciera que el político pierde el norte una vez que ocupa el cargo. Sí, y más que nada él pierde el norte cuando no tiene identidad propia, cuando obedece a otros principios, como por ejemplo, ya te digo, toda esta alianza. Nosotros hemos tenido tres partidos políticos en el mismo momento de gobernar. Entonces los criterios y los pensamientos son diferentes. Por eso esto es como un equipo de fútbol, por eso uno de River, de Boca, de Racing, ¿no? No piensan todos de la misma manera, no juegan todo igual. En la política pasa algo parecido y más que nada, ya te vuelvo a decir, Mario, cuando vos perdés tu identidad, tus principios ideológicos y tus principios realmente de gente común, no hay avance de ningún tipo, yo lo veo, hace muchos años que milito, tengo creo que 28 elecciones encima, donde he perdido muchas, he ganado otras, pero siempre con un norte, como dijiste bien hoy, siempre apuntando por el mismo lado, ¿no? La educación, la honestidad, escúchame, el sentido común de la gente, el progreso de toda la ciudadanía, no de un sector que viaje por el mundo, que tenga yates y el otro que está acá trabajando en el campo o en una empresa se esté fundiendo. No, el radicalismo puro tiene otra cosa, tiene otra dirección, tiene un norte que realmente Alfonsín lo vuelve a revivir en el 83, porque antes lo teníamos con Ilia, con Irigoyen, con un montón de gente que realmente tenían siempre el mismo norte, ¿no? O sea que, escuchando lo que decís, porque vos decías recién que el de River, el de Boca y el de Racing no juega igual, la selección se nutre de fútbol, comparándolo con esto, se nutre de jugadores de distintos lugares, pero tiene un líder. Exacto. Quizá también en la política se perdieron los líderes. Se perdieron los líderes por falta de militancia, Mario. Porque cuando vos no militas, nosotros antes del comité de distrito, te digo lo que le pasaba al radicalismo, nosotros con Gutiérrez, con Horacio, con un montón de otra gente, con Carlos Brownbeck, nosotros nos reunimos cada 15 días. Yo era pichón, yo era el más joven, me gustaba. Cualquier lado te juntabas y hablabas de política, qué es lo que podemos hacer, che, dónde estamos parados, qué es lo que vamos a hacer. El comité de distrito era un viceintendente, porque ahí donde se dirimían las cosas duras, que el intendente que sí, y nosotros que no, y los concejales. Daba explicaciones claro, al intendente. pero hoy esto no es así. Hoy manda una sola persona de un partido X, eh, contra o favor o como sea de la sociedad o de principio de algunos. Entonces es muy difícil no encontrarse el norte así, porque vos hablaste de una selección, ¿sí? Pero una selección la integran 20 o 22 jugadores, ¿cierto? Y acá en la política también integran en el comité de distrito 16, 20 personas, casi todos de militantes y
y gente de empresas, algunos peones también. Entonces vos escuchás todo, todos los relojes y todas las voces, y vos decís que siempre algo queda de eso, ¿viste? Ujú. Porque las cosas hay que hablarlas, hay que discutirlas, y hay que buscarle que les sirva, como te dije hoy, Mario, porque acá la política es para que le sirva a la gente. Por supuesto al Estado, que el Estado esté bien, esté todo, pero yo me inclino más por el recurso humano que por una buena máquina, porque la máquina la compro con plata, el recurso humano me cuesta mucho tiempo hacerlo. Tal Y cual. por ahí no hacemos hincapié en eso, que es donde se retrocede muchísimo. Probablemente. Carlos, tengo entendido que se festejan los 30 años de la construcción de el subcomité de Puan, ¿puede ser? Son Exactamente. 30 años. 30 años ya vencieron, Ajá. sí, bueno, hace unos días, y sí, lo vamos a festejar. Hay Pues muy poco. corregime si estoy equivocado. Yo hacía 2 años que estaba en Puan. Recuerdo la obra, porque pasaba al ir a la laguna, siempre Exacto. fue la Mar del Plata un poco la vuelta del perro del pueblo, ¿no? Sigue siendo. Me acuerdo de Pepe Montané, Carlitos Kohler, y me parece que hay un tercero, y ese es el que no me acuerdo, de verlos con la cuchara. ¿Estoy errado? No, no, con Pepe fuimos donde empezamos a sacar las plantas, que había un eucalipto inmenso ahí, a cavarlos, porque no teníamos máquina y Ajá. no nos daban, entonces sacamos todo a pala y a hacha y a pico, pero lo sacamos. Y sí, Carlito Cole, Pepe Montané, Juan Carlos Kigan, Ah, Juan Carlos. sí, sí, había mucha gente. eh, Teníamos de peón a Sosita, al Sopetti, y bueno, y empezamos ahí lo usamos como eje de campaña. Yo se lo planteé a Hugo Gutiérrez y dice, bueno, si vos te parece y tenés el coraje suficiente, metele. Le digo, lo voy a terminar, y lo terminamos antes de que se hiciera la elección. En ese tiempo, Hugo Gutiérrez fue candidato a intendente, Claro, estaba, Rodolfo, estaba Astorga. sí, sí, Rodolfo Otero, primer concejal. Bueno, no me recuerdo bien los otros, pero bueno, nosotros lo inauguramos, y bueno, y al domingo siguiente fueron las elecciones, que perdimos por muy pocos votos, Sí, creo que eran 90 votos, ¿no? De la diferencia. menos 83. Que si yo recuerdo que venía lo salva Astorga esa elección Felipe Solá. Estaban todos los cómputos de todos lados y faltaban las urnas de Felipe Solá. Hasta ese momento venía ganando Gutiérrez. Era ajustado el margen también. La victoria quedaba claro que si ganaba Gutiérrez o ganaba Astorga iba a ser un cabeza a cabeza. Estaban ahí Sí, sí. parejo y se inclina la balanza por una gran diferencia que hace Astorga en Felipe Solá. Sí, tuvimos, bueno, ese año tuvimos ya estaba ahí el enfrentamiento de líderes como fue Horacio Luis y Hugo Gutiérrez, que ya Claro. se disputaban el poder, y bueno, entonces mucha gente se inclinó porque al final eran 40 votos, 50 votos. Nosotros nos queríamos morir porque no pensábamos que podíamos perder. Pero bueno, se perdió, y bueno, y ahí quedó una gran marca, ahí quedó una gran... Después Hugo se enferma, ya estaba medio enfermo, se enferma y bueno, después bueno, fallece, y bueno, y ahí perdimos un poco el hilo de todo, ¿no? Me manda un mensaje acá, Magalí, y me dice, linda nota, mi abuelo Ramón formaba parte del comité radical, Ramón Monsalvo. Sí, cómo no. Es- Gracias Magalí Monsalvo por el Escuchame, mensaje. se cruzaba la calle porque estaba todos los días con nosotros. Él tenía la carnicería Enfrente, en la esquina, claro. sí, en la esquina, sí. No, por eso te digo, yo hoy me fijé en la lista de los colaboradores y los ayudantes. Colaboradores en la parte, digamos, de materiales, y colaboradores en lo que ejecutaban la obra, ¿no? Y Y habrá la habido sí, colaboradores de plata también, sí, algunos sí, sí, sí. donantes de Sí, dinero, sí, porque sí, 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 en aquel tiempo del Ford Planterosi era una potencia, Oscar Nervi, no, 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 mucha gente, bueno, Lo Fino,
Antonio Tacoronte. Lamentablemente, yo cuando miré la lista hoy, le digo, poco me queda para invitar acá, ¿no? Pero bueno, está todo fallecido, ¿no? Porque son muchos años, ya éramos grandes. Pero bueno, va a ir algún nieto, que los invito, algún nieto, algún sobrino, algún hijo, que los espero. El sábado 28 de marzo ahora, la semana que viene. Sí, sí. A las 12 lo vamos a hacer porque estamos todos medio grandes, los viejitos tenemos frío, así que lo hacemos al mediodía. Y es más fácil almorzar que cenarlo, ¿cierto? Después te acostás medio la panza llena Claro, y es complicado sí, cuando te hace grande. y algún vinito por ahí que el vecino lo va a donar también, ¿viste? Claro, Para también. que se vayan rápido. Entonces lo vamos a hacer el sábado 28 a las 12:30. Igual de cualquier manera, el sábado me voy a dedicar a visitar casa por casa para invitar, porque creo que más o menos vamos a ser entre 80 y 100. Y bueno, y vamos a tratar de atenderlo lo mejor posible. Y ya con Néstor Moscardi, el Mosca, pintamos todo, arreglamos todo. Bueno, faltan cosas, pero lo vamos a terminar para ese día. Va a ser un almuerzo de reencuentro. Un almuerzo de reencuentro y de agradecimiento. ¿Y va a venir alguien de afuera? ¿Invitan a alguien vinculado con el actual comité o es solamente la gente de Puan? Solamente gente de Puan y alguien del distrito que ha colaborado, entonces lo vamos a invitar. En un momento habíamos pensado... También es cierto que si abrís muy grande, el espacio queda chico, ¿no? Claro, sí, no, pero como a las 12 pueden comer hasta afuera, si en caso el tiempo esté favorable, ¿no? Pero sí, teníamos ganas de invitarlo a Jaime Linares, que es un poco de los pagos de Claro, Puan. sí, sí. Tiene raíces puanenses. Sí, aparte el paisano siempre nos ha colaborado. Pero no, vamos a hacerlo para la gente de Puan, que es lo que lo hizo, que le pertenece este salón. Y bueno, y como tal quiero que lo disfruten, que recuerden, y vamos a poner todas las fotos que tengamos a mano. Y bueno, y hacer no sé si por lo menos verbal, un recordatorio para aquellos militantes que han hecho tanto por este querido Unión Cívica Radical, ¿no? Porque no es una palabra para decirlo así nomás, hay muchos que no nos entra en la boca, porque a veces no se sabe lo que quiere decir la Unión Cívica Radical y cuál es el proyecto de vida, cuál es el sentimiento que hay detrás de todo ese partido, ¿no? Por lo menos que a lo que a mí respecta, porque yo ahora pues también podría quedar tranquilamente sentado en mi casa y no, bueno. No sería el Pampa Simón tampoco. No, porque yo lo hago por pasión, lo hago por amor a mi partido, lo hago por amor a la gente de mi partido y a la gente en total, todo, a mí no me interesa. Ahí, inclusive ese salón se hizo con un sentido social, que si alguien lo precisaba para festejar un cumpleaños y no tenía para alquilar un salón, se cedía gratuitamente, fuera radical, peronista, militar o lo que fuese, y va a seguir la misma temática. Lo vamos a volver a siempre muy organizado, para que no falte nada, para que se siga manteniendo el orden, la limpieza, y cierto, y no nos cueste dinero de gusto. Entonces lo vamos a seguir brindando a la sociedad que menos tiene, que esa es la verdadera vocación de la política, ¿no? Estar donde hace falta y a quienes hacemos falta, porque desde la política se logran muchas cosas, María. Sí, la política se encargó muchas veces, con sus mezquindades, de expulsar o de alejar a mucha gente valiosa también. Por ahí quizá cuando estás tocando fondo y rascando el fondo de la olla, bueno, viene bien para reinventarse y para encontrar el combustible para arrancar nuevamente y empezar. ¿Qué le decimos a aquellos que nos están escuchando, Carlos, y que por ahí sus seres queridos formaron parte de ese momento y hoy no están? Que se acerquen, que se pongan en contacto con vos para una mejor organización, si quieren estar presentes el domingo. El sábado 28, perdón. Sí, escúchame, Mario, nosotros, amén de ir a invitarlo, yo invito públicamente a todos los radicales que se quieran acercar. Lo único que por favor me avisen un día antes, yo para estar preparado con el tema de la comida, ¿cierto? Porque si no, no me voy a encontrar con 150 personas y tengo capacidad para 100, tengo que inventar alguna otra cosa, ¿no? Ojalá
vayan 150 porque sería para mí lo más grandioso, ¿no? Sería ganar una elección. Y quiero que el radicalismo viva, que se escuche la marcha, que se pongan de pie los grandes, pero también que se pongan de pie para abrirle el camino a la juventud, que la juventud le queda el legado de seguir esto, porque esto no porque lo haya hecho Pepe Montané y Carlos Simón y algunos otros más, o todos los que colaboraron, sino esto tiene que continuar. Como yo se lo dije a mi hija, le digo, ustedes son el futuro, nosotros nos vamos a morir, ¿y ustedes qué van a hacer? Representen a quien representen, al partido político, pero ustedes tienen que estar preparados, tienen que estar nutridos, tienen que saber lo que es la política, porque la política tiene muchos vaivenes y hay muchas traiciones, hay muchas cosas, pero hay que tratar de lograr que se sea auténtico, que se sea leal y que se siga una línea que corresponda a toda la sociedad, ¿no? No a uno mismo y menos en lo personal, ¿no? Carlos, por último, seguramente lo deseás. ¿Ves a futuro, en el futuro inmediato o a mediano plazo, capaz que no para la próxima elección, pero sí para las venideras, un candidato del radicalismo? Sí, Mario, sí, totalmente. ¿Sabes por qué? Porque somos muchos la gente grande, estamos esperando eso, todos tenemos hijos, tenemos nietos y sé que había hablado con alguna gente estos días de Pigüé, está sucediendo lo mismo, o sea que tras este hecatombe político que hay en el país, se ve que hay gente que tiene ganas de que esto vaya mucho mejor de lo que va, ¿no? Porque no va tan bien. Carlos, gracias por la visita, un gusto como siempre. Y bueno, cualquier novedad de acá al 28, me chiflás y coordinamos y la damos a conocer, ¿te parece? Nos chiflamos con Pigüé. Sí. Pero sí. ya nos chiflamos por el hambre. Sí, también perdemos viento porque la dentadura no es la misma, ¿viste? Totalmente. Y entonces por ahí el chiflido ya no tiene la misma potencia. Vos sabés, Mario, te voy a ver una anécdota. El otro día me dio una gran tristeza, ¿no? Fui a ver una máquina que la vende un muchacho ahí en el Pueblo Nuevo, donde somos nosotros. Sí, allá en el barrio Pueblo Nuevo, en Pigüé. Claro. Y lo vi tan triste el barrio, lo vi tan mal, no vi más los caballos de Antonuzzi, no vi el canal, no se ve por los yuyos, no están los bodegones que habían antes, ni el cortodistel, y me dio una tristeza, porque viste, uno se crió ahí, viste. Se fueron los personajes, Carlos. Se fueron los personajes. Los personajes de los pueblos se han ido. Y aquellos que tenemos memoria y que hemos transitado un tiempo, y sí, son añoranzas que Sí. El otro día, recién nombraste el corto a la pasada, me encuentro con uno de los hijos en la encadenada, con el Cito, Sí. Sergio, y es inexorable que aparezcan esos recuerdos de que al boliche ese iba el pibe, iba el abuelo. Sí. Habían distintas generaciones en un mismo lugar, sí, cosa que hoy se perdió. Con un personaje como era el corto Distel, como era un personaje de Juancito Barca Campuán. Exactamente. ¿Cierto? Eran líderes De la misma estirpe eran. Sí, y grandes personas. Tal cual, tal cual. Marito, gracias. Gracias, Carlos, por la siempre. visita. Carlos Rubén Simón, haciendo comentándonos esta novedad, algo nos había anticipado días pasados, el próximo sábado 28, en el subcomité, en la avenida Mar del Plata, una especie de reencuentro, un almuerzo del reencuentro. Se cumplieron en estos días 30 años de la fundación de ese espacio político que se construyó con las manos de los afiliados, de los simpatizantes, de los seguidores, y a rebeca y coraje, como han pasado en muchos casos, con muchas manos, con muchos colaboradores, y que, bueno, 3 décadas después servirá seguramente este momento para volver a juntarse. Muchos no estarán, pero estará el legado también, estarán integrantes de su familia compartiendo este momento.